Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amado. Les voy a pedir que busquemos en Santiago. Santiago capítulo 3. Vamos a buscar en Santiago capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a considerar varios versículos de este capítulo. Y de esta manera damos continuidad, ¿verdad? A la predicación del libro de Santiago. Santiago capítulo 3, a partir del verso 1 vamos a considerar varios versículos bíblicos de este capítulo. Amén. Qué bueno. Dice de la siguiente manera, estamos en Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estar reunidos juntos, Señor, adorando y glorificando tu nombre. La razón del por qué estamos aquí es por la necesidad que tenemos de ti. Señor, porque reconocemos que nuestra fortaleza eres tú. Porque reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Señor, apelamos a tu misericordia. Apelamos una vez más a tu bondad. Señor, tú que miras nuestra fragilidad. Señor, tú que has prometido, Señor, cuidar y velar por nosotros y estar con nosotros. Señor, ayúdanos, asístenos con tu gracia una vez más. Danos fuerzas, consuélanos, dirígenos, amonéstanos, disciplínanos si fuera necesario, a fin, Dios, de que podamos vivir una vida que refleje tu carácter, de tal forma que los hombres te glorifiquen. Señor, gracias por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias por tener misericordia de nosotros. Ayúdanos a amar tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ella.
por Cristo a quien damos gloria por la eternidad. Amén. Y no nos queda de otra que decir amén. Porque hablamos de la grandeza de Dios, ¿verdad? Cuando uno estudia la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, uno simplemente puede quedar maravillado. Cuán grande es nuestro Dios. Pero más sorprendente es que un Dios tan grande se dignara en ver nuestra bajeza, nuestra maldad, mereciendo el castigo eterno, tuviera misericordia y nos rescatara, decidiera salvarnos. Con su poder nos resucitara a una vida transformada, una vida nueva, capaces de amar su verdad y con su poder también capaces de vivir de acuerdo a su verdad. Dios es bueno y merece, amado, que correspondamos a su amor con entrega, con pasión, con dedicación. Amén. Bueno, vamos a dar continuidad a la carta de Santiago. Sobre la carta de Santiago, ¿verdad? En el caso del último domingo que pude predicar de Santiago, el énfasis giraba en torno a la salvación, ¿verdad? Y se pudo discutir y se trajo el planteamiento, ¿verdad? O la pregunta más bien, si realmente Santiago contradice el argumento del apóstol Pablo expuesto en Romanos, referente a la salvación del alma, ¿verdad? Y se mencionó, o se trajo a colación, que la postura que sostuvo en todo momento, o el argumento que sostuvo en todo momento respecto a la salvación, el apóstol Pablo, es que somos salvos, el hombre es salvo solo por la fe. Es justificado solo por la fe. Y entonces analizamos la posición o el argumento que entonces trae Santiago en su escrito para aclarar que aunque Santiago trae un énfasis que gira en torno a las obras, no está contradiciendo al apóstol Pablo, sino que más bien debe considerarse la posición de Santiago un complemento a lo que el apóstol Pablo expone en Romanos. ¿Okay? Eso es importante. Las obras son el resultado, no son la base de la salvación. Nadie es salvo por obras. Solo el hombre puede ser salvo por la justicia perfecta de Cristo que le es imputada. Y ahora retomamos Santiago, ¿verdad? Y consideramos una serie de cosas sumamente importantes, y es la manera en la que ahora en el capítulo 3 se identifica a los cristianos maduros precisamente por su actitud hacia el sufrimiento. Una vez más, es interesante, hemos estado estudiando por muchos meses el tema del sufrimiento. Y ahora en el capítulo 3, nuevamente el Señor alude, ¿verdad? O nos permite estar enfocados en el tema del sufrimiento, la importancia del sufrimiento en la vida de los cristianos. En este caso en particular, en el capítulo 1 de Santiago, en el capítulo 3, perdón, a partir del verso 1, vamos a ir estudiando, vamos a ir analizando los argumentos, las enseñanzas y los argumentos que sostiene Santiago respecto a la evidencia de la salvación. El que ha sido verdaderamente salvo refleja el carácter de Cristo. Claro, debe considerarse que el grado de perfección no es uno pleno. Todavía hay imperfección en la vida del creyente, aun cuando éste haya sido verdaderamente salvo. Pero evidentemente, aquel que profesa la fe cristiana
aquel que ha sido impactado por la vida de Cristo, definitivamente tiene que darse un cambio genuino, auténtico, que es evidente a través de los hechos, del estilo de vida, más allá de la comprensión teológica que tenga esa persona que profesa la fe cristiana. Santiago nos invita a mirar los hechos, lo evidente, lo que testifica a favor de esa persona que realmente ha nacido de nuevo. Y una de las cosas que destaca o resalta, que es, podemos considerarlo algo que definitivamente es un indicador de que alguien verdaderamente ha sido salvo, es el deseo y la necesidad presente en la vida de ese cristiano de obedecer a Cristo. Hay una necesidad y hay un deseo ferviente, genuino, que es auténtico, de querer ver la vida sujeta o sometida al señorío de Jesús. Si alguien profesa la fe cristiana, procura vivir conforme a la verdad del Evangelio. No lo contrario. Porque si fuera el caso, si alguien afirma ser creyente, alguien afirma ser cristiano o alguien afirma ser salvo y no es obediente y no hay una genuina intención de ver su vida sujeta o sometida al señorío de Cristo, esa persona no es verdaderamente salvo. Es posible que haya asentido a una o varias verdades bíblicas. Es posible que esa persona incluso se congregue y sea parte de una comunidad cristiana donde incluso se predica el evangelio apostólico, bíblico, y sin embargo, su vida no refleja el carácter de Cristo. No hay una fiel disposición del alma de entregarse, de abandonarse en obediencia o sujetarse en obediencia a la voluntad y propósito de Dios. Así es que eso es importante. Estamos persuadidos de eso para no ser engañados. Porque mucha gente profesa la fe cristiana, mucha gente dice ser creyente. Pero no se trata simplemente de que alguien afirme serlo. El cristianismo habla de una vida verdaderamente impactada por el Cristo resucitado. Hay una transformación que se tiene que dar, que se da en la vida de aquel que se ha abrazado a Cristo, que es evidente, amado, que es palpable. Y por eso a mí me gusta mucho la carta de Santiago, porque Santiago es más pragmático. Si bien otros escritos, como por ejemplo Romanos es un escrito profundamente teológico, a diferencia de Santiago. El escrito de Romanos, aunque podemos encontrar en él lecciones prácticas, es un escrito profundamente teológico, donde Pablo expone uno de los temas fundamentales del cristianismo, que es la justificación por la sola fe. En ese sentido, apela más a la ortodoxia, pero Santiago apela más a la ortopraxis. Y entonces es interesante, porque muchas veces son las dos cartas más discutidas por la supuesta discrepancia que algunos sostienen que no hay tal discrepancia. Pero ambas nos enseñan algo importante. La ortodoxia es importante, la enseñanza es importante, definitivamente. ¿Cómo yo como cristiano voy a saber cómo conducirme? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo servir a Dios si no tengo el conocimiento de la verdad bíblica? Ahora, el solo conocimiento, ignorando la práctica, es decir, el poner en práctica esa verdad, ahí es cuando Santiago, en forma de pregunta, desafía a los que profesan la fe y le dice, ¿podrá esa fe salvar?
esa no es fe que salva, es decir, no es una fe auténtica. Y por eso a mí me gusta mucho el libro de Santiago. Santiago trae un énfasis sumamente importante, el cual los creyentes deben atender. Porque muchas veces los cristianos se enfocan solo en aprender, en acumular información. Pero ¿de qué sirve? Que es importante, pero no serviría de nada si no hay una intención genuina del corazón de poner en práctica o vivir de acuerdo a esa verdad. De nada sirve. Si nuestra vida no está regida por la verdad, de nada sirve. Ahora, si yo procuro que mi vida esté regida por esa verdad, entonces definitivamente es prueba sólida de que he nacido de nuevo. Y otra de los indicadores sumamente importantes que destaca aquí Santiago es el hablar de esa persona que dice ser creyente. Eso, amado, es sumamente importante. Santiago es un escrito que carece de la estructura típica de otras cartas, de otras epístolas. Así es que por eso está clasificada como una carta más general, aunque cuando uno considera todo el escrito, es evidente que se dirige principalmente a judíos, pero aunque se dirige y sus destinatarios son principalmente judíos, en sí la carta está dirigida a los cristianos en general, esparcidos por donde quiera. Donde quiera que se encuentren los cristianos, estas verdades o esta serie de exhortaciones aplican a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos debe considerar lo que Santiago expone con mucha seriedad en esta carta. Así que en ese sentido, al no tener esta misma estructura que otras cartas tienen, es un conjunto de escritos más bien que incluye exhortaciones morales. Es un libro cargado, ¿verdad?, de exhortaciones morales que todo cristiano debe considerar. Así que en ese sentido es más pragmático, pero necesario. Amados, necesitamos como hijos de Dios, la iglesia necesita enfocarse en ser práctica, en vivir esa verdad. Los seminarios son importantes, el estudio es importante, el discipulado es sobre todo también importante porque en el discipulado precisamente se enseñan estas verdades. Pero aun cuando nuestros corazones estén expuestos a verdades doctrinales, a planteamientos correctos bíblicamente, a una verdad referente a la fe cristiana bien articulada, independientemente de que nos esté claro lo que se nos está transmitiendo, si no tengo el deseo de vivir de acuerdo a esa verdad, de nada servirá. Y entonces sería un engaño. Sabe que hay miles de personas que profesan ser cristianas engañándose con la falsa esperanza de que irán al cielo cuando no viven según el Evangelio de Cristo. Eso es triste, amado. Es más triste que hablar del caso de alguien que nunca se ha abrazado a la fe cristiana. Tener una falsa expectativa de esa naturaleza es peor, cuando evidentemente nuestra vida no refleja el carácter del Señor. Por eso cada cristiano o el que profesa la fe cristiana tiene que examinarse a sí mismo si está en la fe o no. Es decir, si realmente la evidencia está y afirma a su favor que ha nacido de nuevo. De lo contrario, debe cuestionarse seriamente a sí mismo. Y si el caso es que descubre que no es verdaderamente salvo, pues tiene la oportunidad de serlo, rindiéndose al Señor para que sea justificado en Cristo. Dios nos facultó para hablar. ¿Cuán útil puede ser la lengua?
¿Cuán útil puede ser cuando nosotros nos enfocamos y cuidamos de que nuestro mensaje sea más constructivo? Hoy día hay creyentes que piensan que el mensaje no puede transmitirse o no puede ser constructivo porque por alguna razón creen que esto pudiera llevarles a obviar cosas que son importantes al predicar el Evangelio. Pero lo cierto es que no es así, amado. Uno puede ser cuidadoso en la manera en la que expresa o expone la verdad de Dios, sin dejar de omitir aquello que el pecador necesita saber. El hecho de que hay una gran necesidad, y de hecho la necesidad que tienen los pecadores es urgente de ser salvos, no nos da a nosotros el derecho de justificar posturas inapropiadas, comentarios inapropiados hacia aquellos que no han conocido al Señor. La verdad puede ser confrontadora y debe ser confrontadora, pero aun cuando debe ser confrontadora, tenemos nosotros la sabiduría de Dios para saber exponer esa verdad de la manera más elegante y más sabia posible, y aún así comprensible para aquel que no es cristiano. Pero muchas veces los pecadores pueden tener razón en que nosotros, la manera en la que llevamos quizá el mensaje no es la correcta, y provocamos, y nosotros a veces, siendo los cristianos, generamos, o incluso sí podemos llegar a incitar a actos más violentos, sin necesidad. Porque a veces nos ponemos este manto, confundimos lo que realmente es el Evangelio, lo que es realmente ser cristiano, y nos ponemos este manto de fanatismo y lo confundimos con lo que es la cristiandad. Ese manto de fanatismo lo tenían puesto los fariseos en el contexto, en el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús dio cátedra y fue ejemplo de cómo exponer la verdad. Sí, hubieron ciertas circunstancias en las que a la gente le pareció que Jesús fue algo estricto. Pero la posición que Cristo asumió, por ejemplo, cuando volcó la mesa de los cambistas, note una cosa, no necesariamente fue agresividad dirigida a los pecadores. Hacia ellos hubo siempre un respeto y un decoro. Sino más bien lo que censuró es aquello que no era realmente una práctica aprobada por Dios y que era de indignarse. Así es que eso más bien era indignación, y no podemos confundir una cosa con la otra. No era una ira hacia el pecador, sino indignación. Sin embargo, vemos su amor porque luego de hacer lo que hace, no falta la instrucción, no falta la enseñanza. ¿Por qué? Porque les ama. Están perdidos, están confundidos, están haciendo cosas que no son conformes a su voluntad. Cosas que no honran a Dios, aun cuando muchos la hacían en nombre de Dios. Ahora, no olvidemos también otra cosa importante. Él era el Cristo. A veces los cristianos quieren tratar de justificar un comportamiento o cierta postura que a veces tratan de asumir basándose en lo que Cristo tal vez hizo, pero no podemos olvidar que también Él era Cristo. Hay una autoridad que solo tiene el Señor, que no todo cristiano necesariamente tiene. Hay una potestad que tiene nuestro Señor, que no todos necesariamente tenemos. Él es el Señor. Él es el Señor.
Así que Dios nos facultó para hablar. Y en ese sentido nos ha dado una herramienta que puede ser constructiva, que debemos aprovecharla y usarla para edificar. Sobre todo cuando hablamos de la comunidad de fe. Predicamos y nuestra predicación debe ser para edificar, enseñamos, exhortamos. Y todo esto debe ser a fin de edificar. Pero también si no somos sabios, la lengua puede ser un arma de destrucción. Podemos herir, podemos dañar, podemos destruir a personas y a familias. Por eso es que tenemos que tener mucho Tenemos que tener mucho cuidado porque somos creyentes. Dios ha delegado en cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Y debemos procurar reflejar el carácter de Cristo. Había una rivalidad entre las iglesias, por lo que podemos leer, por ejemplo, en el verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así es que evidentemente había una rivalidad respecto a quién enseñaría. Y déjeme decirle, es algo casi siempre los creyentes, una gran mayoría de cristianos, ¿verdad? Quieren enseñar, quieren ser predicadores, quieren ser pastores, quieren ser maestros. Y esto es real, esto no es algo que solo aconteció en ese momento, sino que es algo que yo he visto por muchos años y todavía pasa. Creyentes que discuten, que pelean, porque no ven de qué otra manera pueden ser útiles, sino que lo que desean es predicar, enseñar o ser pastores. Y lo más triste, sin la debida preparación, sin la debida formación, sin el tiempo necesario de estar a prueba en una congregación para que la misma congregación pueda dar testimonio de la conducta de la conducta de ellos. Hoy día tenemos este problema. Miren lo que advierte Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, y da la razón. Los que enseñan serían juzgados más estrictamente que los que escuchan. ¿Por qué? Porque una mala enseñanza, una falsa enseñanza puede arrastrar a miles a la perdición. Hoy, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tenemos. Muchas congregaciones que predican el evangelio de la prosperidad y usan mucha terminología cristiana y todo suena y todo parece responder a la fe cristiana, pero ciertamente cuando nosotros profundamente consideramos lo que se expone, lo que se predica o lo que se enseña, definitivamente no es el evangelio bíblico. Pero es aceptado como tal. Y tenemos muchas personas que dicen o testifican: he tenido una experiencia de salvación con el Señor. He renunciado a aquella antigua vida de pecado y ahora soy cristiano. Y de momento sorprende que apenas ha pasado un mes y ya es pastor o ya es maestro. Ese problema lo trajo el carismatismo. Lamentablemente, amado, las iglesias que prácticamente se fundamentaron en las experiencias y en lo emocional, dio lugar o ha dado lugar, se convirtió en semillero para todas estas iglesias, incluyendo la de la prosperidad, la que tiene la enseñanza de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, y muchas otras.
porque no se le daba importancia o la debida importancia o el debido lugar a la palabra, a la enseñanza, a la instrucción seria de la Biblia, sino que todo se basaba en sueños y en experiencias. Y se buscaba la manera de justificar cualquier comportamiento adjudicándolo a la obra del Espíritu Santo. Santiago advierte, el que se hace maestro debe saber que su condenación puede ser mayor. Amado, si Dios realmente no ha llamado a una persona para dedicarse al estudio, a la predicación, a la enseñanza, no debe hacerlo. Es un desafío abierto a Dios mismo. Y estará haciendo no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. A veces las personas dicen, no, pero es que esa persona es capaz, es elocuente, tiene un título universitario, aunque no sea en teología, pero tiene un título universitario, es una persona educada. Pero no es así como funcionan las cosas, amado. Los asuntos de Dios no funcionan así. Dios mediante su Espíritu reparte los dones. Dios a través de su Espíritu llama. Dios mediante su Espíritu y a través de la iglesia confirma. Y hay procesos que no se pueden saltar, que son importantes, que son bíblicos. Luego que una persona recién ha tenido una experiencia de salvación. Estos son procesos de madurez, de aprendizaje, de formación. Mientras Dios va confirmando eventualmente lo que desea en la vida de esa persona que llamó y salvó. Pero hoy es increíble, amado, se convierte una persona en una campaña donde sea y ya al mes es pastor o al mes ya es maestro. Y cuando usted busca las enseñanzas, legalismo puro. No es el evangelio bíblico apostólico, es puro legalismo. Y se dicen una de disparates y una de cosas que es triste, porque muchas veces la experiencia pudiera haber sido genuina de salvación, pero faltó quien encaminara a esas personas, quien los dirigiera. Faltó un Felipe al lado del eunuco, que dirigido por el Espíritu de Dios, les educara y les enseñara e incluso les amonestara. Muchos creyentes inmaduros hoy han tomado posiciones sumamente importantes y se han comprometido para mal, porque muchos han asumido posiciones que no fueron las que Dios les mandó o les ordenó. Y eso es evidente, amado. Usted lo que tiene es que analizar y escuchar bien las exposiciones, el sermón, y se dará cuenta. Son mensajes vacíos de sustancia. No hay nada que decir. Puro legalismo. No hay enseñanza. No tiene una base sólida, bíblica. El evangelio no necesariamente es cristocéntrico, sino que se apega a una serie de normas estrictas, severas, que se tratan de exponer como si eso fuera el evangelio. Santiago concuerda en que todos tropezamos, y esto de muchas maneras, especialmente en lo que decimos. Los cristianos no somos perfectos. Los salvos no son perfectos.
Y muchas veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos después. Ahora, si bien eso es algo que acontece en la vida aún de los cristianos, de los que han sido salvos, lo que ya no sería correcto es que, por ejemplo, nosotros hagamos un mal uso de la lengua para herir, dañar con mala intención a otra persona, sobre todo a un hermano en la fe. Cuando nosotros establecemos una especie de campaña difamatoria con maldad en nuestros corazones, eso no procede de Dios. Y cuando eso es algo que domina a esa persona que afirma ser cristiano, entonces es cuestionable si es cristiano verdaderamente. Eso es lo que Santiago está planteando aquí. Por una parte dice, los verdaderos salvos no son perfectos, pero por otra parte está aclarando y diciendo, para que no sea que algún creyente piense que tiene base para justificarse, los verdaderos cristianos no son totalmente ¿qué? Dominados por las pasiones carnales y por la sabiduría terrenal, sino son dominados por la sabiduría celestial. El Espíritu que obra en sus vidas les hace ser sabios. Les hace ser cuidadosos. Les permite tener control. Les asiste para pensar bien antes de hablar. Y es triste cuando muchas veces se encuentran personas que dicen ser cristianas, que han hecho tanto daño a otros cristianos, que destruyeron reputaciones, mancillaron testimonios, y muchas veces de personas buenas, honestas y verdaderamente cristianos. Eso, amado, no procede. Santiago habla con una claridad. No procede de Dios. No puede justificarse ese estilo, ese tipo de hábito, no se justifica de un cristiano. Que no tenga en lo absoluto control de la lengua, en lo absoluto. No. Por si acaso, yo no estoy diciendo aquí que no vea programas de chisme. El pastor no tiene que decir qué hacer o qué no hacer a un creyente. Las conciencias son libres. Usted solo queda expuesto a la verdad bíblica y usted, si es cristiano, procure conducirse de acuerdo a la verdad bíblica y con la ayuda del Señor. Porque usted puede ver muchas cosas y tener muchas cosas delante de sus ojos, no quiere decir que usted va a hacer todo lo que ve o todo lo que se dice lo va a creer. O sea que en vez de la prohibición, que es lo que pasa con el legalismo, todo lo quiere prohibir, se trata de la madurez cristiana, que aun cuando tú estás expuesto a prácticas y cosas que no son de Dios, tú no te dejas dominar por ellas. Porque, amado, entonces los cristianos tendríamos que de alguna manera irnos a vivir por allá en un sitio donde no hayan personas. Y no puede ser porque hemos sido llamados a hacer luz en este mundo, a dar testimonio de la vida de Cristo, del poder del Cristo que resucitó, que transforma verdaderamente nuestras vidas. Santiago usa una serie de ilustraciones para reafirmar estas verdades que describen el poder de la lengua. Y una de ellas es el timón. El timón que orienta a esa embarcación en alta mar. Dirige, sirve de guía, ¿verdad? Así como el timón, el Señor
puede frenar en nosotros aquellos deseos que son destructivos o aquellas intenciones que no son de su agrado y son destructivas. También hay otra comparación que, aunque no se escucha bonito, es una comparación que también habla de la necesidad de lo que se le pone al caballo para poderlo frenar y para poderlo controlar o domar. Así también el Señor nos asiste para frenar en nosotros todo tipo de deseo contrario a su voluntad, que corrompe nuestra espiritualidad y que perjudica a nuestros semejantes. Sobre todo cuando la intención de Dios es que los pecadores sean salvos. Santiago 3 al 4 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. Así nos asiste el Señor a nosotros. O sea que no tenemos excusa. Lo que Santiago dice es: el cristiano no tiene excusa cuando difama o con mala intención mancilla la reputación de otro creyente o de un semejante. No hay excusa. Si no hay excusa, ¿cómo llamamos a ese proceder? Un proceder pecaminoso, amado. Es pecado. Es una falta seria al Señor. Una verdad a medias, una mentira deliberada puede cambiar el curso de una vida totalmente y conducirla a la destrucción. Nosotros debemos usar bien la lengua a fin de dirigir a las personas a una experiencia de salvación con Cristo. Persuadir a las personas acerca de la verdad, pero con la debida deferencia, con el debido respeto, conscientes de la dignidad que tiene la gente, porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. El poder para destruir la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, dice Santiago, y sin embargo puede causar una gran destrucción. Lo que la lengua dice la palabra en Mateo 12, 34 al 35, sale ¿de dónde? Del corazón. Por eso es que lo que decimos, lo que expresamos, que se ha vuelto un hábito, revela la condición del corazón, revela si realmente somos de Cristo o no. ¿Cómo son nuestras conversaciones como siendo cristianos? ¿De qué manera hacemos los chistes? El humor es bueno, necesario. El problema no es hacer humor, es de qué manera queremos que otros se rían. Queremos que otros se rían señalando las faltas de otra persona con maldad en nuestros corazones. Eso jamás será del agrado de Dios. Dice que la lengua, mire, así como un pequeñito fósforo que se encienda en un gran bosque, provoca un terrible incendio que quema todo a su paso. Así la lengua, siendo pequeñita, si nosotros no tenemos cuidado y no procuramos pensar bien antes de expresarnos, así de destructivo puede ser lo que vayamos a expresar a otros. Así de dañino,
de contaminante puede ser para el alma y el espíritu de las personas. La lengua es una llama. Mediante mentira, chismes, palabras acaloradas, podemos incendiar por completo a una persona, pero también a una familia o incluso una congregación. Proverbios 16:27 nos da un consejo sabio. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Fíjese que siempre relaciona, la persona que usa la lengua de mala manera lo relaciona siempre con un fuego que destruye todo a su paso. Con una conducta o una voluntad indomable, que claro, solo Dios puede frenar. Si la persona verdaderamente tiene un encuentro con el Señor, empieza a estar consciente y empieza a medir sus palabras y empieza a tener cuidado del vocabulario. Y está más consciente de todo esto y piensa mucho más antes de hablar. Pero aún también, si se le escapó algo que no debe decir, también como cristiano es capaz en Cristo de pedir perdón o disculpas si alguien se sintió ofendido, ¿ves? Ahora, Santiago va más allá, y en este sentido, ¿verdad? Pues es un poco duro. Dice que la lengua en ese sentido, cuando se usa de mala manera, es inflamada por el mismo infierno. Es decir, es un instrumento diabólico que no hará otra cosa que destruir. Destruir. Pero nosotros que hemos sido salvos, hoy tenemos una gran herramienta que si la podemos usarla para comunicar la verdad del Evangelio, decirle a la gente que somos pecadores, que bajo la condición de pecado no hay salvación, si permanecemos en esa condición, pero que no tenemos por qué permanecer en esa condición porque Cristo pagó el precio y su justicia puede traer verdadera libertad y librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestra vida para gloria y honra de nuestro Señor. Ningún hombre puede ser capaz de domar por sí mismo la lengua. Solo Dios puede controlarla. Y nosotros, si tenemos a Cristo, podemos tener control de el uso que le damos a la lengua. Una lengua espiritual, mire cómo lo plantea Proverbios, es medicina. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Medicina. Poder para deleitar. Procura que tu lengua sea concebida de esa manera. Poder para deleitar. Poder para transmitir el mensaje de vida. Poder para transmitir un mensaje de esperanza. Claro que ese mensaje, si responde al verdadero evangelio bíblico, es confrontador. Porque no hace omisión de la condición de pecado en la que está la persona y lo que declara la Biblia en esa condición de pecado. Es condenación eterna, sufrimiento eterno. Pero a su vez expone la maravillosa noticia o la buena nueva de salvación en Cristo. En ese sentido, nuestro discurso puede ser dulce, aunque a veces para algunos pueda parecer algo amargo, por la verdad que se expone. Podemos nosotros procurar decir la verdad de manera dulce, de manera sabia, de manera edificante. Santiago dice, no puede ser que con la misma lengua, siendo cristianos, vayamos a nuestros cultos, reunidos, adoremos a Dios, pero con ese mismo miembro pequeño luego estemos maldiciendo a los hombres. No puede ser. Ese no puede ser el hábito, esa no puede ser la conducta de aquellos que representan a Jesucristo. Jamás. Por lo tanto, debemos conducirnos en el temor de Dios, sabiendo que siempre estamos delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, procurando
que todo lo que hagamos, todo, eso implica lo que decimos, cómo vivimos, todo lo que hagamos glorifique y tenga esa intención de glorificar solo a quién, al Señor, no para buscar la admiración nuestra, no para buscar la adulación de los hombres, no para que los hombres nos vean a nosotros, para que vean a Cristo, para que glorifiquen al Señor y para que se rindan a Él. Proverbios 18:4 declara: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Amado, que nuestras expresiones sean como un caudal de corriente, de vida, de bendición. Hay demasiadas palabras obscenas, demasiada inmoralidad en los discursos de la gente pecadora. Hay demasiado en este mundo. Y a eso están expuestos nuestros hijos, sus hijos, a esa realidad lamentable, triste. Pero nosotros hagamos la diferencia en nuestras casas, con los nuestros, corrigiendo incluso a nuestros hijos. No, pero Pepito allá en la escuela dijo esta cosa, eso es en su escuela y aquel es Pepito y aquellos son sus papás. En esta casa usted no va a hablar así. Corrigiendo. No, esa palabra no. Esa es la verdadera educación que necesita este país. La educación no es simplemente conocer de cosas, sino el comportamiento, esa educación, esos valores son tan importantes. Y donde primeramente uno debe estar presto a instruir, dispuesto a instruir, es en el propio hogar a los hijos. Cuando un hijo habla una mala palabra, es triste hoy ver los papás que se ríen y se la aplauden. No la amonestan. Pero en nuestras casas, en las casas de un cristiano, no es ser severo, es simplemente corregir, instruir, enseñar, educar. No, esa no es la manera. Y si ofendió a un hermano, enseñarle: ese es tu hermano, ese es su hermano. Ah, pero tiene una personalidad, pero es tu hermano. El fruto de labios, en el caso de los cristianos, debe ser espiritual. Y esa es la consecuencia de la verdadera fe que impacta la vida de alguien que se rinde totalmente a la voluntad y propósito del Señor. No queremos usar palabras que dañan el corazón. Vamos a preferir las palabras que construyen de acuerdo a la voluntad de Dios, que son medicina, que realmente son edificantes, que realmente pueden llevar a una persona a tener una experiencia de salvación, que aquel que nos escucha verdaderamente tenga que reconocer: Dios tiene que ser real. Tiene que ser real. Ahora, todo esto es posible, y cierro con esto, todo esto es posible cuando buscamos la sabiduría que viene de ¿dónde? En resumidas cuentas es lo que afirma Santiago. Todo esto es posible si nosotros buscamos y descansamos en la sabiduría que viene de lo alto y no confiamos en la sabiduría terrenal, que es en la que los hombres hoy confían. Amén. Amén. Tantas cosas que se pudieran decir, importantes de este escrito, pero yo sé que se ha dicho lo suficiente para Dios trabajar en nuestras vidas y seguir trabajando. Así es que damos gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, porque ciertamente Dios es bueno y nos bendice a través de su palabra. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque eres fiel, permaneces siendo fiel. Cuídanos y bendícenos. Nuestras vidas están ante ti, Señor. Sabiendo, Padre, que por nuestra propia fuerza, por nuestra cuenta, dependiendo de nuestra capacidad, no podemos transformar nada en nosotros. Sabemos que dependemos de ti, que solo tú obras en nuestra vida y puedes transformarla. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es verdad y es poderosa.
que podamos vivir de acuerdo a esta palabra, que podamos amar esta palabra, que nosotros podamos ser reprendidos por esta palabra, exhortados por esta palabra, disciplinados por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar esta palabra, a amarla. Señor, en todo momento, buscar el consejo tuyo a través de ella y buscar también el aliento, la fortaleza, el consuelo necesario. Reafírmanos una vez más en tu verdad y en medio de un mundo, Señor, tan inmoral, tan depravado, que podamos nosotros mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor. Que nuestra perspectiva sea celestial, aun cuando nuestros ojos vean tanta maldad, sabiendo que tú cumplirás todo lo que has prometido. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo. Amén y amén.